Bueno, antes que nada quería agradecer a Josefina por el espacio que nos brinda el departamento para poder realizar esta clase abierta hoy del seminario Arqueología del Antropoceno. Es una clase muy especial y bueno, ahora le voy a dar pie a Brenda, mi compañera profesora del seminario, para que presente a nuestro docente invitado de hoy. Hola, bienvenidos a todos y a todas. Eh, Paso a presentar entonces al doctor Juan Pablo Millano, a quien también le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Eh, Juan Pablo es licenciado en Ciencias Antropológicas de la orientación de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de arqueología también de esta misma casa de estudios. Fue becario postdoctoral del CONICET entre 2019 y 2021. Es docente en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la Cátedra de Fundamentos de Prehistoria y también del CBC. Actualmente es integrante del proyecto arqueológico Chachuil-Abaucán, Pacha, dirigido por la doctora Norma Rato, del cual forma parte desde el 2009, y sus investigaciones se centran principalmente en la relación que establecieron las sociedades agropastoriles con los animales en el oeste tinogasteño, Catamarca, Argentina, del pasado prehispánico, entre el 500 a.C. y el 1500 después de Cristo. Para eso lleva a cabo el abordaje de los conjuntos arqueofaunísticos a partir del análisis cualitativo y cuantitativo de los conjuntos óseos, así como también del análisis de isótopos estables. Recientemente ha incorporado a su trabajo también el análisis de documentos y el trabajo de campo antropológico como método para extender el estudio de la relación humano-animal a momentos post-conquista española. Ahora sí, Juan Pablo, te doy el pie para que comiences tu presentación titulada Ambientes humanos y camélidos en el oeste tinogasteño, una perspectiva diacrónica entre el siglo IV a.C. y la actualidad. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Brenda y a Ire por la invitación. O sea, cuando me escribieron y me dijeron si quería participar, no dudé un segundo porque la verdad la temática está buena y creo que un poco lo que iba a presentar hoy respecto a, considerando la temática del seminario, iba un poco en sintonía con lo que vengo haciendo. Quizás la presentación la llevé un poco para, qué sé yo, satisfacer un poco las necesidades de los conceptos del seminario o algo así. Así que bueno, está un poco pensada también para eso. Y también gracias, bueno, a Josefina, sobre todo por toda la organización, ¿no? de la puesta en video y en audio y por toda la organización del departamento. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver si... Ahí va, ¿no? ¿Ah? Perfecto. Bueno, como dijo Brenda, el título de la presentación es Ambiente Humanos y Camélidos en el Diseño, una perspectiva diacrónica del siglo IV a la actualidad. Y un poco busca esto de extender, que es algo que Norma Rato, que la conocerán todas las estudiantes por ser profe de la, de la carrera, de distintas materias, lo que busca desde sus inicios en el proyecto arqueológico Chachuila-Bocán, si bien se concentró al principio en momentos prehispánicos, a lo largo de la trayectoria fue incorporando otros tipos de líneas de investigación. Y la cuenta larga creo que es una de las particularidades y una de las fortalezas del equipo de investigación. Y en ese sentido, yo sumé algo vinculado a los animales, no sé, a la relación humano-animal en el ambiente, que también tiene una particularidad, que es un ambiente, un espacio muy grande, el oeste tinogasteño. Así que
de alguna manera, si bien se comenzó estudiando el pasado prehispánico, pues los tiempos se fueron alargando y se fueron incorporando otras periodos. Obviamente esto está todavía en proceso y no está para nada terminado, y de alguna manera lo que voy a marcar ahora es un poco eso, ¿no? De alguna manera mostrar algunas tendencias o algún esquema general para que sirva de guía para futuras investigaciones o futuros búsquedas, sobre todo digamos, de registros no clásicos para la arqueología, o al menos para la arqueología prehispánica, ¿no? Asociando en otros registros. Y eso de alguna manera da esta cuenta larga que, de última, lo que nos interesa es ver cómo es esa relación entre los humanos, los camélidos o los animales, porque también algo que vamos a ver hoy es el tema de cómo afectó la conquista y el ingreso de ganado euroasiático, digamos, ¿no? De los nuevos ganados en el espacio del oeste tirogastreño. Así que, bueno, eso es un poco la introducción. Obviamente esta investigación, este aporte está inserto en el proyecto madre, que es el proyecto que dirige Norma, que está radicado en el IDECO, el Instituto de las Culturas. Así que, bueno, eso es como la introducción general. Lo que me interesaba mostrar, en realidad, tener como dos objetivos. Uno es, considerando esta cuenta larga y este espacio amplio, es delinear tendencias en el desarrollo de la relación entre humanos, ambientes, porque son varios, ahora vamos a ver, y animales, con foco en los camélidos, como mencioné antes, porque, bueno, de alguna manera son los animales centrales en el periodo prehispánico y son los que van a ser, de alguna manera, afectados por la conquista, sobre todo la relación, ¿no?, entre los humanos y los animales tras la conquista, en una escala temporal amplia, como les decía, de los momentos de las primeras sociedades agropastoriles hasta la actualidad. Y en ese sentido, evaluar el impacto antrópico sobre el ambiente en los distintos momentos abordados, porque esta escala amplia va a tener distintos momentos, que va a ser el prehispánico, hacia grandes rasgos. Obviamente cada uno va a tener variabilidad interna, pero de alguna manera, para definir tendencias generales, lo que me interesa es hacer como paquetes más generales, porque dentro del prehispánico vamos a ver que hay diferencias en el momento de las primeras sociedades agropastoriles y en el momento de la conquista incaica, pero bueno, o sea, digamos, para esta presentación vamos a hacer paquetes más grandes y vamos a hablar de periodos prehispánicos, colonial y republicano. Y siempre considerando estas tres esferas, ¿no? El ambiente, los animales y los humanos. Respecto al ambiente, ya les mencioné, y ahora vamos a entrar un poco en eso, que tienen variabilidad, o sea, es el oeste tirogastreño sumamente amplio y hay distintos ambientes que ahora los vamos a ver, y sobre todo el dinamismo, ¿no? Que estos ambientes no están quietos y tienen un dinamismo que la historia, digamos, ambiental del oeste tirogastreño también es bastante compleja, sobre todo con las fenómenos vinculados a los volcanes, ¿no? Por otro lado, los animales, que tenemos tanto domésticos como silvestres. En el caso de los camélidos, los representantes de los domésticos son las llamas, y de los silvestres las vicuñas y los guanacos. Nos interesa también el comportamiento de estos animales, el hábitat de estos animales, porque de alguna manera también va a incidir en las estrategias, y ahí pasamos a la esfera humana, tanto de caza como pastoreo. Y otra cosa que está bueno resaltar son las cosmovisiones de los humanos, o sea, cómo conciben a los animales, y que eso puede llegar a cambiar, puede llegar a modificarse a medida que pasa el tiempo, pero también pueden persistir, es una de las cosas que vamos a ver, algunas concepciones de la llamada cosmovisión andina, incluso en momentos relativamente recientes, por no decir actual. Así que, bueno, estos serían como los objetivos o un poco las cosas que vamos a ir tocando a medida que pase la presentación. Como les decía, y respecto a la esfera ambiental o a ese aspecto del espacio, este es el oeste tirogastreño. Fíjense que es un área sumamente amplia, de aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados, y tiene distintos ambientes, ¿no? El Valle de Fiambalá, que es esta zona, no sé si se ve el mouse ahí, que sí, ¿no? Es esta zona, igual ahora tengo otra.
zona más baja, digamos. La precordillera, que serían las zonas montañosas que rodean esa zona más baja, la Puna tradicional de Chasquil, y la cordillera de los Andes. Esta es a la que me refería. Fíjense, acá hay un par de fotos para mostrar los distintos paisajes. Cordillera de los Andes, la Puna, la precordillera, en este caso es la cordillera de Narváez, y el valle de Fiambará. Son ambientes sumamente contrastantes y, digamos, a distintas altitudes, como pueden ver ahí, están coloreados las altitudes de los distintos pisos ecológicos. Respecto a la esfera animal, les había adelantado que vamos a concentrar en los camélidos, principalmente en llamas y vicuñas. Y obviamente la gran diferencia es su domesticidad o no, digamos. Las llamas son domésticas y por lo tanto la alimentación, la movilidad va a estar parcialmente condicionada por los humanos. Y por otro lado, una de las particularidades de la vicuña, que es el animal silvestre, el camélido silvestre que vamos a abordar, es que están, digamos, circunscriptos, su hábitat natural está en la Puna, ¿no? Por encima de los 3.500 nivel del mar. En general hay zonas del país que por ahí es un poco mejor, pero en esta zona es así. Y bueno, de alguna manera eso también va a condicionar, si quieren, las estrategias humanas, porque la caza, por ejemplo, va a implicar, si el hábitat de los humanos no es de manera permanente en la Puna, es trasladarse, ¿no? Y eso también lo vamos a ver. Y respecto al factor humano, a la esfera humana, como les decía, como la cuenta es larga, el pasado prehispánico va a ser abordado, y este quizás es donde más se desarrolló, porque de hecho la tesis de doctorado está, si bien tiene algunos aspectos del periodo post-conquista, lo más fuerte es del pasado prehispánico. Y acá tenemos que tener en cuenta, bueno, por un lado los conjuntos arqueofaunísticos y la información paleoambiental, que esa no está hecha por mí, sino que es algo hecho por norma y por el equipo, pero que es, digamos, pertinente resaltarlo porque, digamos, en esta relación humano-ambiente-animal, el ambiente juega un rol fundamental. También, obviamente, las investigaciones regionales, de compañeros de equipo van a aportar. Y por el otro lado, el factor humano también para el periodo postconquista española se puede abordar por distintos tipos de registros. En este caso en particular vamos a ver unos datos históricos censales, manifestaciones folclóricas y trabajo de campo antropológico. No son los únicos, y de hecho se puede estirar o incorporar otros, como por ejemplo los conjuntos arqueofaunísticos de sitios históricos también, o de sitios posterior a la conquista. Pero bueno, esto es una investigación en desarrollo, así que a medida que se vayan incorporando nuevos registros, se irán sumando y discutiendo lo que se dice. Bueno, una vez presentado eso, vamos a los periodos. El que yo les resalté al principio, el primero, el que más volumen tiene, digamos, es el pasado prehispánico, que en este caso les voy a presentar el modelo de ocupación del oeste trinbasteño para las sociedades agropastoriles, para las primeras sociedades agropastoriles de la región que propuso Norma. En los primeros, sí, son varios siglos, ¿no? Que es el siglo 4 al 10 de la era, antes, 4 antes de 10 de la era, hay una relación entre los ambientes, me refiero a que los humanos que habitan esos ambientes se mueven por estos, tanto ocupando las tierras bajas de manera permanente. Acá tenemos registros de varias aldeas, y las altas de manera temporal o estacional, pero no de manera permanente, ¿no? Pero la conexión entre esos dos pisos que vimos con los territorios por ahí más bajos del valle, que va de entre los 1.400 a 1.900 metros más o menos, hasta los 4.000 metros, entre 3.500 y 4.200 metros sobre el nivel del mar en la Puna, pasando por esa área precordillerana también, que tiene ciertas quebradas que son, Norma los considera como conectores naturales, ¿no? Que les permiten, o les permitieron y les permiten en la actualidad a las personas transitar ese paisaje.
Lo que se destaca para este primer bloque temporal es que hubo una ocupación de ambas zonas, algunas de manera temporal, otras de manera permanente, pero estuvieron interconectadas. Algo que cambia entre el siglo X y XIII de la era aproximadamente, entre el 1000 y el 1250 después de Cristo, que las tierras bajas no presentan condiciones para su habitabilidad debido a fenómenos vinculados a los volcanes, a los volcanes. Entonces, se trasladan algunos sitios, o estos sitios permanentes, estas aldeas que quedan sepultadas por barro, por material pumicio, se trasladan a las zonas de precordillera, que serían estas zonas un poco más altas que la Puna, un poquito más altas que el valle, un poco más bajas que la Puna. Y esto es lo que tiene como consecuencia lo que se denomina formativo extendido, es decir, todas las materialidades o arquitecturas que uno espera en otros valles, como por ejemplo los Pará, ¿no? O estos sitios defensivos de valles aledaños, incluso de otras zonas del noroeste argentino, no están. Entonces, de alguna manera se continúa con los modos de vida previos. Y posteriormente se recomponen las condiciones de habitabilidad, es decir, se vuelve a poder habitar esa zona más baja, y esto coincide con la llegada del Imperio Inca, con la movilización de poblaciones por el imperio, y genera de nuevo un entramado, digamos, cultural y social en donde están las poblaciones que se habían refugiado de alguna manera en estas zonas altas, las poblaciones movilizadas por los incas y los representantes estatales. Un poco eso es el panorama en este pasado prehispánico, vamos a decir. Lo que me interesaba destacar sobre todo es esto, ¿no? Es que el ambiente es dinámico, esto que mencionaba al principio, que el ambiente es dinámico y por lo tanto las poblaciones, digamos, lidiando y realizando distintas estrategias para poder, digamos, no subsistir, pero sí, de alguna manera, seguir desarrollando su vida en un ambiente que es impredecible. Sobre todo por estas cuestiones vinculadas a la mujer. Respecto particularmente respecto a la relación humano-animal, lo que la tesis de doctorado fundamentalmente analicé fueron distintos conjuntos artefaunísticos que están, digamos, emplazados en los distintos ambientes que les mencioné. Ahí los ven de nuevo los mismos colores, ¿no? En el valle, en la precordillera, en la cordillera de los Andes. 5.000 metros es el sitio que embola uno, o sea, el sitio más alto de todo esto. Y son distintos conjuntos arquefaunísticos, distintas temporalidades, ahora vamos a ver un poco. Pero bueno, que dan un poco cuenta de cuáles eran las estrategias que los humanos llevaban a cabo para, de alguna manera, subsistir respecto a los animales. No vamos a ver ahora un poco. Como sucede en la mayor parte de la arqueología del noroeste argentino, la zooarqueología del noroeste argentino, los camélidos son los taxones que más están representados en los conjuntos, ¿no? Fíjense que ahí en rojo les resalté los arqueodáctilos y los camélidos, y en amarillo en donde superan el 80% del NIS en los distintos sitios, para que no hace falta detalles, sino para que vean la predominancia de los camélidos en estos conjuntos. Resalto arteodáctilo, bueno, esto también es algo clásico en la arqueología, ¿no? Porque se asume que esos huesos que parecen grandes, pero uno no podría decir que son de camello, los pone como arteodáctilo porque no tiene algún rasgo que pueda decir que son cérvidos, pero lo cierto es que los cérvidos aparecen muy poco, de hecho hay un solo hueso en un sitio, así que asumimos en general que estos arteodáctilos son de camello. Entonces, fíjense que el 80% no van a decir que son animales sumamente centrales, novedad, digamos. Lo que sí se ve, por ejemplo, es en los estudios osteométricos que en los sitios más bajos, independientemente de la temporalidad, o sea, tanto en momentos incaicos como en momentos de las primeras sociedades agropastoriles, predominan las llamas, ¿no? Los camélidos de tamaño grande. Estos son estudios osteométricos univariados que lo que permiten es maximizar la muestra, sobre todo cuando las muestras son muy fragmentadas.
Y lo que sí se destaca también es que también, independientemente de la temporalidad, o sea, tanto en momentos pre-incas como incas, hay vicuña. Y esto está bueno resaltarlo porque fíjense que el valle está entre 1.400, o al menos estos sitios, entre 1.400 y 1.900 metros sobre el nivel del mar, y dijimos que la vicuña está mucho más alta. Entonces, eso supone necesariamente que la vicuña llegó de alguna manera, ¿no? O sea, un animal que se trasladó. En lo que sucede en la Puna, estos también son sitios de distintas temporalidades, es obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero una predominancia de la vicuña, que es un animal local. No digo obviamente porque uno asume que si son sociedades agropastoriles deberían basar su economía o medio de subsistencia en la cría de llamas, y se ve que la práctica de caza continúa siendo sumamente importante, ¿no? En distintos momentos, tanto momentos incaicos como momentos de las primeras sociedades agropastoriles, y los camélidos grandes se encuentran muy poco representados. Camélidos grandes me refiero a llama, ¿no? En este caso. Y también, fíjense, estos son de Puna, todos estos gráficos que les mostré. Este gráfico es de Tiambaló, uno del sitio a 5.000 metros sobre el nivel del mar, y hay vicuña también, que también se asume que es un trabajo de Mariana de Nigris y de Norma Rato, en donde se asume también que fueron trasladadas porque a los 5.000 metros es un ambiente demasiado extremo también, ¿no? Para posiblemente hayan sido capturadas en esos más bajos y trasladadas a este sitio, que también tiene un vínculo, o fue interpretado así por las autoras, vinculado a los cultos a los volcanes, ¿no? Bien. Una vez, digamos, dicho esto, algunas de las cosas que surgen en los isótopos, porque, bueno, de alguna manera queríamos ver dónde fueron capturadas estas vicuñas, y lo que se observa es que no es una distribución normal de estas 21 muestras que son, ahí tienen los distintos sitios, los distintos bloques, no importa tanto el detalle, sino que sí hay como dos grupos, si quieren, un grupo que se ubica más a la izquierda y este grupo que se ubica más a la derecha, que justamente los grupos que están un poco más enriquecidos en delta carbono 13 son de Batungasta, un sitio del valle, o sea, donde el animal no sería local, y lo que entonces asumimos ahí es que hubo al menos dos áreas de captura en la puna transicional, asumiendo que vienen de la puna transicional. Una sería en zonas más bajas, entre los 3.500 y los 3.800, que serían estas, en donde habría mayor predominancia de C4, por eso el enriquecimiento en delta de carbono 13, y otras sí en zonas más altas, que serían entre los 3.800 y entre los 4.300, donde digamos, la abundancia de C4 sería menor, y por lo tanto eso se representaría en estos valores de isótopos. Esto está bueno recordarlo porque, por algo que vamos a ver en un par de videos, es decir, esto de Batungasta, ¿no? Que tiene, en momentos incaicos habría al menos dos áreas, ¿no? Porque vemos que San Francisco Inca, que son los triangulitos verdes, también es un sitio inca, pero, digamos, la dieta de estas vicuñas son distintas. Uno asumiría que los sectores en donde fueron capturados serían. Y por otro lado, cuando hacemos el análisis isotópico de las llamas, también se ven dos grupos, es decir, la distribución esta no es normal, y uno podría asumir que hay dos tipos de grupos respecto a la dieta, ¿no?, de estos animales. Y la interpretación acá es que habría dos estrategias en la movilidad de los rebaños, uno que sería más a larga distancia, ¿no? Siempre asumiendo que los sitios de mayor estabilidad serían los sitios más bajos, tanto en el valle como en la precordillera, en los momentos en que no está habitable el valle, y otro con mayor permanencia en el valle, que sería este grupo, donde hay mayor aporte de C4, esto siempre respecto a la distribución de la C4, está vinculado con la altitud, pero también podría ser, y algunos autores también plantean que en momentos de las sociedades agropastoriles y llamas con un importante aporte de C4 en su dieta podría estar complementado quizás con maíz, ¿no?, que es la planta doméstica
C4 por excelencia del área andina. Entonces tendríamos esos dos grupos que nos permitiría, bueno, y esto que les quería marcar, fíjense que para este bloque en donde no estaba habitable las zonas más bajas, justo todas las muestras analizadas de ahí, que son las amarillas y las verdes, verde claro y verde oscuro, no tienen una dieta similar a las cuando está permitido la habitación del valle, digamos, ¿no? Entonces eso, bueno, también es coherente con el modelo de... bien. Y por otro lado, respecto a las vicuñas, y esto está bueno también resaltarlo, sobre todo por algo que va a ver después, el sitio San Francisco Inca tiene una gran cantidad de huesos de vicuñas y eso permite hacer un perfil etario con un N bastante grande, fíjense que es de 2,55, y lo que se ve es que hay bastante supervivencia de las vicuñas muertas en el sitio y que dejaron sus restos materiales, sus restos óseos, tienden a ser animales bastante adultos, ¿no? Eso en función de las funciones de distintos sectores de los huesos del esqueleto appendicular. Esto para momentos incaicos. Y fíjense que en un trabajo de Martín Orgaz y de Norma Rato del 2004, ellos identificaron dos macroestructuras en una zona de la puna transicional de Chaschuil que fue interpretada como, no sé si la ven ahí, se ven amarillo, ahí lo resalté en amarillo para que se vea, como macroestructuras de caza, que hayan sido en estas grandes cacerías colectivas patrocinadas por, ¿no? Esto también está bueno ahora tenerlo en cuenta porque también en estas grandes cacerías no es que se mataba a cualquier animal de manera indiscriminada, sino que había una matanza selectiva. Martín y Norma proponen sobre animales viejos o enfermos, lo cual es coherente también con este registro. Pese a que este sitio de San Francisco Inca no está cercano a Cazadero Grande, a esta zona donde están las macroestructuras, pero bueno, también es coherente porque la estrategia de caza en momentos incaicos debería haber estado regulada, digamos, pese a que no sean registros ni similares ni que estén en la misma zona, son coherentes, digamos, desde ese punto de vista, uno los podría interpretar de esa manera. Otra cosa también a resaltar es que Cazadero Grande está mucho más abajo que San Francisco, y quizás sea la zona de donde provenían estas vicuñas que yo les había dicho que estaban más enriquecidas en C4 y aparecían en Batungasta, un sitio más bajo en el valle. Entonces, si uno va echando datos, aunque sean pocos, y tienden a ser coherentes, ¿no? con esta cacería colectiva regulada en momentos incaicos, que no tendría, no digo nada que ver, pero que no sería similar a los momentos previos. Ahora vamos a ver. Bueno, y para cerrar el pasado prehispánico, entonces, pasar en limpio, habría un uso complementario de ambientes en tanto se encuentren disponibles, porque recuerden que esto de la inhabitabilidad o no, que no estaba en condiciones de habitarse en los momentos entre 1000 y 1550 registros. Entonces, por eso yo ahí pongo en las cajitas estas amarillas los momentos en donde habría esta movilidad entre el valle, la precordillera y la puna, ¿no? Moviendo las llamas, y sería una movilidad simultánea por el desarrollo de caza y pastoreo. ¿Esto por qué? Porque en los sitios, tanto incaicos como preincaicos, aparecen vicuñas, pero hay sitios, como vimos anteriormente, donde uno hace estremetría y no encuentra llamas. Entonces quizás sea una estrategia, o lo necesitamos una estrategia en donde se movilizan los pastores con las llamas a los pisos más altos, en la puna, aprovechan y cazan vicuñas, de esta manera no reducen su rebaño y obtienen carne tanto para pasar el rato arriba como para quizás bajarla, porque si no, no estaría presentes esos huesos en los sitios más bajos. Bueno, y esta es la otra movilidad cuando no está, digamos, disponible en las zonas bajas, el rango sería más corto. Pero bueno, este sería el panorama entero. Por eso quería resaltar sobre todo el ambiente, ¿no?
la no disponibilidad, las estrategias se reorganizan. Y después sí, la casa comunal, esto que mencionábamos recién, iniciativa de vicuños en momentos incaicos, y que quizás que en momentos preincaicos estaba vinculado a esta ronda del pastoreo, quizás no tenía la magnitud que sí tenía esa casa en momentos incaicos, sino que quizás era más una casa individual o de tipo de perseguir un determinado animal, quizás sin mucha selección, pero por lo tanto tampoco con mucho impacto sobre la población silvestre, ¿no? Unas cacerías, no digo aisladas, pero no de la magnitud de momentos incaicos. Cuando se da la magnitud de cacerías más grandes, hay una regulación y de alguna manera se seleccionan qué animales cazar y no se cazan todos. Bien. Bueno, esto cerrando el pasado prehispánico y pasando a la conquista española y el periodo colonial. En general, a nivel NOA, hay una desestructuración y una desculturación de todas las sociedades nativas, lo que sea a nivel macro, digamos. Y a nivel del oeste tinogasteño hay un estudio de normas con Roxana Boixadós del 2012, en donde hacen una serie de análisis de fuentes y observan, digamos, la dinámica particular de esta zona, que por empezar, si quieren, fue marginal desde la arqueología y también fue marginal desde el momento de la colonia, porque no era un lugar central, digamos, para la colonización. Y por lo tanto ellas también destacan eso, que las fuentes son muy dispersas y es como armar un rompecabezas, un panorama de esta. Pero de alguna manera ahí hay algunas en donde se ve las distintas estrategias que tomó una colonia en este espacio tinogasteño, que es un establecimiento de encomienda, las desnaturalizaciones, es decir, el traslado de poblaciones de una zona hacia otras, a La Rioja, Córdoba, a otras zonas de Catamarca, y después los mercedes y los mayorazgos, es decir, el desplazamiento de tierras a conquistadores o descendientes de conquistadores. Y después, sí, desde el 1700 en adelante, esa zona que había quizás quedado semivacía o de alguna manera había sido rota, digamos, y vaciada por la desnaturalización y el traslado de poblaciones, fue repoblada con criollos. Y esto es lo que les destacaba anteriormente, ¿no? En este momento las fuentes son escasas, discontinuas, esto es lo que dice Norma Lizana, son escasas, discontinuas, fragmentarias, están muy dispersas, los contextos de producción son muy variables y de calidad dispar, ¿no? Entonces, esto complica un poco generar un panorama de estos momentos, pero sí hay algo que marcan las autoras es esto, ¿no? Es que es una zona dinámica en cómo la conquista la impactó. O sea, en momentos en donde se establecen encomiendas, se trasladan poblaciones, se vacían de alguna forma los valles, no los cerros, y esa es una de las cosas que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que estos cerros o estas zonas altas quizás actuaron como zona de refugio, como dice Norma, tanto en momentos prehispánicos, cuando no se podía habitar el valle, como en estos momentos de la entonces, la conquista y la introducción de ganado euroasiático, porque este ganado se introdujo a este tinogasteño y a la relación humano-ambiente-camello que se estableció previamente, lo que podemos plantear son escenarios posibles, porque acá todavía no tenemos datos concretos, ¿no? Es como plantear hipótesis. Una de las cosas es la sobrecarga de los ambientes y el arrinconamiento de las llamas a los cerros. Eso lo planteo como pregunta, ¿no? Que por un lado va a haber un aumento de cantidad y de diversidad de ganado. Esto es, digamos, innegable porque de alguna manera la introducción de ganado va a hacer que aumente su número y aumente los tipos de ganado disponible y por lo tanto aumentan los nuevos usos. Por ejemplo, la leche y la capacidad de ser montado o el tiro, ¿no? Que son usos que la llama no daba, o no era aprovechada de alguna manera. Hay toda una discusión respecto a la leche también. Pero bueno, no era algo explotado o aprovechado de ganado autóctono. Por otro lado, en el periodo colonial, no en general, abasteció a los distintos centros
urbanos de consumo de las explotaciones mineras extrarregionales, como por ejemplo Potosí, a partir de la cría esta de ganado euroasiático, es decir, lo que se demandaba era las caballos, vacas. Y también uno puede llegar a considerar que había consumo de centros urbanos regionales y locales, es decir, de centros urbanos más cercanos y que también estaban poblados por, digamos, población criolla hispana, y que obviamente la demanda no iba a ser por carne de llamas, sino por carne de animales que ellos estén acostumbrados a comer. Hay una cuestión también de y de tradición, y también de cómo considerar a esos animales, ¿no? Las llamas van a estar vinculadas a lo antiguo, ¿no? a lo autóctono, y quizás no sea un animal preferido por esos conquistadores, colonizadores españoles, o incluso los criollos, ¿no? que viven en estos. Por otro lado, algo que también se puede empezar a plantear es si esta introducción del ganado euroasiático no supone un inicio en la desertificación del área. Esto no lo estoy planteando como algo que efectivamente sucedió, sino que son cosas que por ahí tiene que tener en cuenta, sobre todo por las diferencias anatómicas entre las especies autóctonas. Fíjense, ahí están las almohadillas plantares. Bueno, alpaca no tendríamos en la zona, pero sí la llama, y las almohadillas son similares, que no habrían, digamos, de alguna manera impactado de manera fuerte en los vegetales que crecen, ¿no? en los pastos, en las pasturas. Por otro lado, las pezuñas tienen digamos, un impacto más grande y pueden llegar a modificar los vegetales de otra manera, ¿no? Y uno también si sobrecarga los ambientes, si tiene rebaños grandes o que están pastando siempre en el mismo lugar, ¿no? Esas otras, ¿no? Fácil. Fíjense, ahí están las diferencias entre los introducidos y los autóctonos. Y por otro lado también el tipo de conducta al momento de cortar no de cortar, de comer, digamos, ¿no? De las especies autóctonas que cortan los pastos, y las introducidas que son más de arrancar, ¿no? Entonces eso también, si uno va incorporando distintas posibilidades, puede llegar a ver que hayan tenido un impacto en la desertificación o en los inicios, ¿no? Y por otro lado, la caza desmedida de vicuña, esto lo pongo como pregunta, sobre todo porque a lo que voy a hacer referencia acá son a estudios más regionales, ¿no? El Chacogáceo y Vilá, porque en este momento la caza deja de ser o deja de estar vinculada a esos chacos incaicos o esas modalidades de caza de vicuña en rondas de pastoreo, y ya van a ser promovidas por los españoles, van a ser forma de tributo de las sociedades puneñas locales de Chacogáceo a las autoridades coloniales, y puede también haber una continuidad de la caza prehispánica de la carne. Fíjense acá, este es un cuadro que presenta Chacogáceo de los cueros de vicuñas exportados al puerto de Buenos Aires. Tenemos más o menos este periodo que estábamos recién mencionando, y siglo XVII, siglo XVIII, bueno, siglo II, y fíjense cómo aumenta el número de individuos, llega hasta 50.000 el más alto. No se pone necesariamente, y esto es un fenómeno, digamos, a nivel andino general, no solo de la zona argentina, ¿no? La disminución de las vicuñas y una reducción notoria de las poblaciones en todo el mundo. Bien. Y ya entrando en el periodo republicano, la ocupación del oeste tinogasteño a inicios del siglo XIX se va a ver, por un lado, ya esto también, bueno, esto no lo mencioné, pero estaba cuando hablé del trabajo de Norma y de Roxana ahí en esa diapositiva, estaba que en el siglo XVIII ya comienza el repoblamiento con criollos de la zona baja del porteño, y en los inicios del siglo XIX empezarían a haber nuevas oleadas o nuevos ingresos de familias de origen hispano-criollo que ocupan las zonas bajas, de todo lo que es Piambalá, Saujín, Medallito, Palo Blanco, esa zona de
nogasteño, y se dedicarían fundamentalmente a la agricultura y a la invernada de ganado, es decir, que el ganado se engordaría en esta zona para después ser trasladado hacia otras. Y en los cerros, que sería la cordillera de Narváez, Las Papas, Antinato, Catón, estarían las familias descendientes de los nativos locales. Esto es un poco también lo que veníamos mencionando, ¿no? Sobre todo en el momento de la conquista y de las encomiendas en el valle. Bueno, quizás había grupos, bueno, es un poco lo que también destaca Norma y Roxana, de la falta de fuentes, sobre todo en las sociedades nativas o referencia a la sociedad nativa, y sobre todo en zonas bastante inaccesibles, digamos, para dar cuenta de qué estaba pasando ahí, en estas zonas más altas. En esta zona, digamos, amarilla, entonces, sería un hábitat de los descendientes de los grupos nativos. Por lo tanto, de nuevo, estarían actuando como un refugio a esa, si quieren, avanzada de la colonia y ahora del Estado sobre las zonas más bajas. Fíjense que hay una jerarquización ambiental, ¿no? Arriba están los descendientes originales, locales, y abajo están las nuevas poblaciones criollas. Incluso también hay una diferenciación en el tipo de actividades económicas. Lo que sí se ve en este momento, si quieren un poco más claro, porque contamos con más información en momentos coloniales, es que esto se sabe que entre 1870 y 1880 Nogasta en general tiene una zona, tiene un auge en el engorde con minas equinos singulares para regiones mineras. Fíjense de nuevo, o sea, las minas y los centros urbanos mineros, tanto en momentos coloniales como republicanos, son como centros que demandan animales. En este caso son los al otro lado de la cordillera, de la inmediata, digamos, no tanto hacia el norte. Entonces esta zona, Nogasta en general, era una zona de borde, se pasaban los animales hacia el otro lado de la cordillera. Lo que se destaca también es que se comenzó el desmonte de bosques nativos para sembrar la alfalfa, para alimentar justamente el animal, y que esto habría afectado la regulación de tanto superficiales como subsuperficiales, y esto sí habría marcado el inicio de la desertificación o ya, digamos, colaborar en eso. Esos son varios factores los que actúan. Se lo podemos atribuir a los dientes y a las almohadillas plantares o a las pezuñas de los animales, sino que son a varias causas. Lo que sucede ya en 1910 es que Nogasta en general comienza con su periferización, dice Machado Araoz, por la llegada del ferrocarril, ¿no? Y el ingreso de recursos o de alimentos o de lo que fuera de otros sectores de manera más rápida, más barata, sin la necesidad de la producción local y del costo que eso puede llegar a generar ahí en esa zona. Entonces lo que va a suceder es que se abandone progresivamente la ganadería en la zona. Ahora vamos a ver eso con números concretos. Y lo que va a seguir es el desmonte de los bosques nativos, tanto para combustible como para madera, o sea, madera para usos. Recuerden que la expansión del ferrocarril requiere maderas. Fíjense lo que es ahí en ese texto de Ferrari, lo que muestra es la extensión del ferrocarril. Fíjense que tan temprano como 1910 ya llegaba a la Quiaca el ferrocarril, ¿no? Es una extensión de las vías férreas muy rápida en el tiempo y muy extensa en el territorio. Y en Tinogasta llega en 1900. Esta flechita roja que lo marca. Después, ya bastante más reciente, la zona pasa a un monocultivo de vid, porque es un cultivo que deja recursos, y eso hace que se sobreexplote también el agua, el suelo y los recursos forestales, colaborando de nuevamente en la desertificación, poniéndole un poco más ¿cómo es? De ficha a eso, ¿no? Seguir alimentando la desertificación. Y en la actualidad la ganadería está circunscrita de muy baja escala de consumo familiar, está circunscrita a las tierras altas, a la precordillera, ¿no? Y no hay producción comercial formal a gran escala.
Fíjense, cuando les decía lo de números concretos, en el Censo Nacional Agropecuario para Tinogasta, o sea, para el departamento de Tinogasta, se ve claramente que de 1930 en adelante hay una reducción de las cabezas de ganado. Ahí lo tienen por especie, fíjense que la llama es importante. Ahora podemos hablar un poquito de eso. Si quieren, ahí podemos poner el 1910, como decía Machado ahora, como el inicio de la llegada del ferrocarril, y justamente a partir de ahí decae la producción ganadera local. Lo que sí puede llegar a pasar es que acá existe un sesgo, ¿no? Sobre todo porque son los primeros censos, que las áreas censistas, digamos, las áreas censadas no fueran abordadas de manera completa, pero podemos pensar que quizás estos números deberían estar un poco más altos, o alternativamente que la invernada nos haya sido censada, ¿no? Que la forma de que se invernaron o pasaron una temporada de engorde los animales previo a su traslado a zonas transandinas no haya sido considerada en los censos, y por lo tanto eso implica que el número sea más bajo. Sea cual sea el escenario, lo que sí es evidente que la reducción es notoria, ¿no? Fíjense que desde 1930, en donde uno incluso podría asumir que la accesibilidad al área sería más difícil que en 2008, pese a ello, los números de ganado son mucho mayores. Entonces hay una reducción en la ganadería que es clara. Y que fíjense que lo que predominan son los caprinos y los ovinos. En el caso del ganado en general, la llama no tiene un rol muy importante. Un poco para mostrar las del valle. Otra, esto que mencionaba, ¿no? Del arrinconamiento ambiental de las llamas. La colección de folclore de 1921, que fue una encuesta de magisterio, o sea, una encuesta que hicieron los docentes a nivel nacional para de alguna manera registrar un montón de saberes populares, son una fuente de información, sobre todo si uno lo mira buscando algo de manera concreta, la búsqueda que hice yo fue todo lo vinculado a los animales, y lo que se ve, por ejemplo, en algunos relatos es esto. Fíjense que acá en uno porque uno de los tópicos que tienen que registrar, o que tuvieron que registrar los docentes en esos momentos, en 1921, fue actividades vinculadas a lo rural, ¿no? Entonces, una de las cosas que registran es esta enflorada, y fíjense que dice textualmente en una de las carpetas de Fiambalá, es decir, de las escuelas de la Escuela Nacional 24, y dice la maestra Uccelli, día de Año Nuevo, los collas habitantes de los cerros de vida netamente ganadera celebran una fiesta que llaman la Enflorada. Fíjense que en una frase muy cortita como que resume todo lo que veníamos viendo respecto a esa diferencia en el hábitat de cerro versus valle, y las identidades de esas zonas también, ¿no? Fíjense que denomina directamente collas habitantes de los cerros de vida netamente ganadera, ¿no? De nuevo, esta es otra. Esta es de la Ramadita, otra zona cerca de Tiembalá, otra escuela cerca de Tiembalá. Los habitantes de la parte montañosa del departamento son en su mayor parte aborígenes con poca cruz europea. Lo dice de manera textual. Entonces, estos datos están buenísimos porque uno va como llenando digamos, ese desarrollo que uno intenta eh, dar cuenta, ¿no? Y sobre todo en estas cuestiones de las identidades y las relaciones con los animales. Entonces, acá lo dicen de manera clara. Y de nuevo, el único registro que hay que mencionan a una llama, y eso yo creo que es porque también estas colecciones de folclore, y sobre todo dónde se hicieron en el valle, no se hicieron porque obviamente las escuelas eran del valle. La única referencia a llama, o sea, un animal autóctono, es en esta. O sea, después todos los animales que se nombran son los introducidos, ¿no? Y fíjense que acá habla de un evento, una fiesta, un evento festivo,
menciona que los habitantes de esta zona montañosa preparan carne asada, el que la presencia de esta extraña ceremonia dice que asaron una llama. Esa es la única referencia que se hace. Entonces, de nuevo, como que todos los relatos estos coinciden en pensar a esa zona más alta, donde estarían restringidas las llamas y donde estarían muy vinculados a los grupos de descendencia, a los grupos nativos, ¿no? Tienen mucho que ver con todas esas oleadas hispano-criollas que llenaron, poblaron y repoblaron las zonas más bajas. Cuando mencionaba esto de lo que dice de la implorada, la implorada es efectivamente la colocación de estas tiras de lana de diversos colores de la llama, lo habrán visto en algún lado, y que sí tendría un origen, ¿no? Esto hay incluso referencias en arte, ¿no? Creo que en cerámicas que mencionan por ahí, donde uno podría pensarla como una forma de marcar el ganado completamente andino, y en este caso está restringida a los cerros, de nuevo, todo va coincidiendo. Y otra modalidad que hay en esta colección de folclore que se ve es el de corte de orejas. Este es un corte, es una forma de marcar al ganado europea, que sería incorporado tras la conquista. Y esto es la que se ve más extendida en la colección de folclore, que se menciona varias veces. Fíjense, acá es un caso, dice que terminada esta ceremonia, cortan a ambos animales y en forma muy caprichosa un pedacito de una oreja o de los dos, según sea simple o doble señal adoptada por el dueño. ¿Cómo señalar el ganado? Lo que sí se ve es que pese a que la modalidad de corte de orejas es europea y es introducida, el significado que se le otorga es andino. ¿No? Porque fíjense que después dice el maestro que después con estas orejas las ponen en medio del rodeo, en el medio del corral, las vacían con coca de aguardiente, a veces las entierran también, y dicen que consiste con la ingenua y arraigadísima fe que así aumentará el ganado, es como una fertilidad. Entonces, de alguna manera en estas prácticas están condensadas una forma europea de marcar el ganado, pero con una creencia andina de que de alguna manera hacerlo, o hacer eso después con el cortecito de oreja negra, terminará con un aumento del ganado, ¿no? Eso, vinculado a la fertilidad, que es lo que dice abajo en el cuadrito que les comparto. Bien, volviendo al arrinconamiento ambiental este que decíamos, en el Censo Nacional Agropecuario también lo que se puede hacer, esto lo hice a nivel provincia, porque por ahí a nivel departamento es difícil, porque si no gastas un departamento muy grande y tiene distintas, como vimos, distintas altitudes, entonces no está diferenciado de dónde vienen los censos, o dónde vienen los conteos a nivel departamental. O sea, el nivel de departamento es la escala más chica que tenemos. Y al ser un departamento sumamente amplio, es como difícil, digamos, evaluar de dónde viene cada animal, pero sí lo que hice fue, bueno, considerando las tres provincias, Jujuy, Salta y Catamarca, que tienen puna, dividir los departamentos con puna y sin puna, y al hacerlo se observa que la cantidad relativa de llamas en una y otras provincias están claramente concentradas en los departamentos con puna. Lo negro, fíjense, en Jujuy es prácticamente, no existen prácticamente, bueno, hay algunas muy pocas, según los censos, ¿no? En zonas en donde, o en departamentos en donde no tienen. Catamarca sí, pero sucede que creo que la mayoría representaban a Santa María, en donde Santa María tiene zonas que, si bien no son técnicamente puna, tienen las condiciones ecológicas de puna, así que también es discutible que quizás esto está, digamos, no es real en términos de, bueno, la concentración en zonas altas de este nivel. Ahí se ve una fotito de una llama en la cordillera de Narváez, como para representar eso. Y por otro lado, hicimos una experiencia
los habitantes de Palo Blanco, fíjense que viven en esta zona de valle, que tienen un puesto en la cordillera de hicimos una travesía de 7 horas 23 minutos por GPS, 25 kilómetros, casi 5 kilómetros más. Y ellos viven de manera permanente en Palo Blanco y tienen un puesto, tienen animales. Esos animales menos se cuidan solos, se cuidan solos, ellos lo visitan cada tanto. Y tienen llamas, vacas y burros. Es una actividad de animales, es una actividad complementaria a otras, porque ellos, sus actividades en el pueblo, sus actividades que exceden a la cría de animales, pero cada tanto van y visitan el puesto. Ahí está la foto del puesto. Y las llamas, que es fundamentalmente lo que me interesaba destacar, son a nivel lo consumen a nivel familiar. O sea, tanto la carne como la lana, fibra. No hay producción ni comercio formal. Yo les preguntaba por qué y decía, bueno, porque nadie lo quiere comprar. Así que como lo consumen ellos a nivel doméstico. De hecho, cuando fuimos, este es un momento en que carnearon uno de sus llamas y la bajaron y la frisaron. O sea, ahí se la guardaron para consumirlas en su casa. O sea, no hay de ninguna manera un circuito comercial mucho. Y otra cosa que vimos, esto con Norma y con Ire también, es que quizás en las zonas más altas, en estas, no necesariamente que vivan en las zonas altas, sino que sean personas que quizás vivan en la zona baja, pero estén vinculadas con las zonas altas, como esta familia, consumen carne de llama, pero en la zona más, digamos, del valle y de la zona de Tiambalá, fundamentalmente hay una resistencia al consumo de llama, de carne de llama, y nosotros lo pensamos con Norma como un tabú alimentario, sobre todo porque hay una creencia que surgió por ahí en distintas entrevistas que la llama es una transmisora de sífilis, enfermedad, y nosotros lo vimos también que en algunas entrevistas salía vinculado con estas manchitas que a veces aparecen en la llama, pero que están vinculadas con otra enfermedad que es la sarcopitosis, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión yo creo, de identidades, ¿no? Entre, de nuevo, cerro versus valle, o las zonas altas versus las zonas bajas. Y eso también es algo que estamos pensando. El año pasado hicimos una presentación de eso. Yo creo que es algo que se puede continuar. Bien. Y obviamente, bueno, en estos momentos hay una profundización de la sobrematanza posterior, pero una posterior recuperación de la vicuña. Acá de nuevo voy a estudios regionales, ¿no? Que es la población en los Andes de la vicuña disminuyó a tal punto que casi quedó al borde de la desaparición. Tras las legislaciones se recuperaron. Acá hay un conteo más o menos de, bueno, cuánta es la por provincia, pero bueno, en un momento como que se continúa esa matanza que se inició en la colonia, pero tras la regulación las poblaciones silvestres se recuperaron. Y mucho tuvo que ver por ahí algunos tipos de políticas vinculadas a revivir los chacus de alguna manera, ¿no? Pero la esquila y el aprovechamiento de la fibra y de la lana de vicuña sin la necesidad de cazarlas y de matarlas, ¿no? Estaba en una experiencia de Laguna Blanca en Catamarca y de una de Jujuy, ahí Brenda también. ¿Qué es eso, no? Es como, bueno, el uso sustentable, digamos, de las poblaciones silvestres. En el caso del oeste timobasteño, esto fue hace poquito que lo encontré en YouTube, que yo había sacado esta foto y me habían llamado la atención estas cañas que están acá. Estos en las peladas, en la puna versión de Chachuy, y hace poquito, buscando en YouTube, buscando en general, encontré este video en YouTube que ¿cómo es? Lo subieron como un chacu o un cierre colectivo de vicuñas
Me parece que estas cañas son estas que se ven acá al fondo, no sé si las llegan a ver, que están con lona. Y está como las peladas, creo que algo así está el link, como las peladas cacería colectiva, no sé cómo dice. No me acuerdo bien cómo decía, pero de alguna manera llegué, pero me llamó la atención porque justo esta foto que se había sacado coincide con este video. Bien, bueno, y ya terminando un poco, en la colección de folclore también lo que aparece mucho es un personaje mítico que es el Yastay, que es el dueño y protector de los animales silvestres. En general aparecen también las vicuñas como protector específico de las vicuñas de los guanacos. Y fíjense que dice que, esto, leyendo las distintas los distintos mitos que aparecen, bueno, no mitos, sino relatos que aparecen en la escuela, en la colección de folclore de escuelas de Tiambala, todas coinciden, o en general coinciden, que este personaje vive en un lugar alejado de la montaña, de Navaja, zonas altas, zonas bajas. Pero lo más importante es que es como una figura que regula la casa de la montaña. De nuevo, una de las cosas que marca es que hay que evitar la matanza de hembras y crías. De alguna manera es una caza o está, digamos, promoviendo una caza selectiva, algo que nosotros ya habíamos pensado o que se piensa para los momentos incaicos con los Chacu y que lo vimos en el arqueológico del Sitio de San Francisco. Entonces, fíjense que esto es de 1921, pese a ya haber pasado la colonia, pese a haber estado en el momento republicano, continúan ciertas digamos, percepciones o formas de concebir a los animales, si quieren, de origen o de raíz prehispánica andina. Fíjense que se sostiene que, o este personaje sostiene que solo se debe cazar por necesidad, se debe evitar ciertas individuos que son las hembras y las crías, vinculado a la reproducción de las poblaciones, y no revelar nunca el lugar de la captura. Tiene que ser de alguna manera mantenido entre quien se encuentra al Yastay y el Yastay mismo, si no el castigo es la muerte, o sea, la pena es la muerte. De alguna manera estos relatos funcionan, ¿no?, como una forma de regular la caza ya en momentos en donde la vicuña, de hecho, en estos momentos, en 1921, estaba en plena también decaimiento de su número, ¿no? Estaba en plena declinación de los números, ¿no? Que perdió en estas cosas está bueno pensar. Y bueno, no, pero un poco para mostrar que pese a eso también, obviamente, no es que esto funciona 100%, que circulan los mitos, un par de noticias que muestran siempre cómo hay o aparecen en la zona más mensajes. Estos son de portales de la... bueno, y volviendo al principio, un poco mencionando esto de las cosmovisiones, lo que vimos a lo largo de la presentación es que pasamos por distintos periodos. Estos distintos periodos tienen, digamos, involucran distintas poblaciones con distintas concepciones del mundo, con distintas cosmovisiones, ¿no? Entonces, las cosmovisiones entendidas como una guía para estos seres humanos, para la percepción del mundo y también para la acción, lleva a pensar que estos humanos que se relacionaban con el ambiente, que se relacionaban con los animales, en esta cuenta larga podemos tener dos tipos, si quieren, a grandes rasgos. Obviamente va a haber variabilidad en cada una de ellas, pero dos tipos que pueden convivir, que son la cosmovisión andina, y si quieren una cuestión más capitalista de racionalidad occidental, en donde el animal no es un animal, sino que es un recurso. Pero lo importante para nosotros es saber que eso puede coexistir y que de hecho coexiste, y de pensar eso, ¿no? Porque de alguna manera la complejidad del presente o del pasado relativamente reciente está en eso, ¿no? La convivencia de distintas miradas hacia lo mismo, tanto el ambiente como los animales. Y bueno, para cerrar, haciendo un repaso de todo, el abordaje del pasado y bueno, un poco también del presente, ¿no? Porque
cosas llegan al presente a partir de una de las cosas que queremos profundizar es esto, ¿no? Es el abordaje a partir de diversos registros. En este caso en particular sería el arqueológico, acá pongan eso, arqueológico, autóptico, histórico, censal, folclórico, etnográfico, o sea que se tengan distintos tipos de registros para abordar esa relación. Obviamente cada uno con sus profundidades, obviamente cada uno genera un tipo de dato particular, que eso tiene que ser considerado, ¿no? Tienen que evaluar los sesgos de cada uno, o sea, todos tienen sesgos, los arqueológicos sabemos por sí tienen sesgos, pero cuando nos metemos por ahí a cosas que no estamos formados, tendemos a, no sé, a no pensarlo o se nos es más difícil, ¿no? Así que esto de considerar que todos los datos están sesgados y también evaluar la comparación entre registros, ¿no? Esto que mencionábamos recién, yo, lo de Yastay con lo que dicen las fuentes de la regulación de la Casa de Vicuña, con el registro arqueológico del sitio San Francisco, en donde se ve una, digamos, dominancia del esqueleto apendicular fusionado. Todo ese cuerpo de información, como tratar de relacionarlo y discutirlo y de evaluar esas comparaciones interregistros. No digo no tirarse a la pileta, sino como saber que estás comparando registros. Otra cosa a destacar, que eso obviamente es una investigación improbesa y puede haber un desequilibrio en la información generada. Eso es realmente lo que dije al principio, ¿no? De que quizás la parte arqueológica tiene más datos porque la información, pero lo bueno es que la incorporación del otro, aunque sea poquito, que esté todo muy en vías, es un esquema general que te va a permitir orientar, o direccionar o pensar qué buscar en el futuro. Y también yo por eso estas cosas que pueden ampliar a otro. Yendo a lo más del caso, se ve que hay cambios y continuidades en las lógicas de habitar y de vincularse con los camélidos. Y en esto está buena la importancia de las escalas espaciales y temporales amplias, ¿no? Porque si hubiéramos, qué sé yo, cortado tanto la escala espacial como la temporal, valle, ¿no? A ver lo que pasa en el cerro, bueno, ahí sí hubiéramos perdido esas ciertas lógicas de habitar y lo de las temporalidades también, ¿no? O sea, que no ver esa tiempo. Y por lo tanto, considerar que obviamente el presente es un resultado de múltiples sociales, políticos y ambientales sumamente complejo, y ahí la importancia del contexto local. El norteño tiene una particularidad concreta que no es comparable directamente con otras áreas andinas. Ya tiene su historia particular en momentos prehispánicos, tiene su historia particular en momentos coloniales y también en momentos republicanos. Así que obviamente las personas que están en la actualidad vivieron, digamos, viven en la actualidad, pero también, digamos, perciben el pasado de una manera particular. Entonces, si bien siempre se tiende a pensar el mundo levantino como gran área, tenemos como que hilar fino también en ver las particularidades de cada zona. Sobre todo también en esta zona que es tan grande, ¿no? En términos de kilómetros cuadrados. Respecto al impacto antrópico, que era algo que había planteado al principio, se hace evidente, como veíamos recién en el periodo republicano, aunque sus bases mismos se empiezan a sentar en el periodo colonial, que obviamente es una lógica completamente distinta a lo prehispánico, pero pese a ello se observan persistencias de prácticas, se observan persistencias de prácticas y de elementos del pasado prehispánico, ¿no? Hay cosas que persisten. Por eso la complejidad del presente. Y por eso tienen una cuestión práctica para el presente, o sea, ¿por qué la necesidad de comprender el pasado? Por un lado, evaluar esto, ¿no? De las cosmovisiones. ¿Qué son animales? ¿Son recursos? ¿Son las dos cosas? ¿Pueden ser aprovechados de manera sustentable? Esto lo vimos que sí, ¿no? Con distintos ejemplos a nivel regional, que sí se puede, ¿no? Al mismo tiempo de generar beneficios económicos a la sociedad, de mantener el equilibrio, si quieren, con las poblaciones, tanto domésticas como silvestres, en el caso de los camélidos.
Esto puede también ayudar a la, como decíamos recién, a la planificación y desarrollo de políticas públicas o privadas, extractivas, que tengan en cuenta las prácticas prehispánicas sustentables vinculadas a los animales, ¿no? De distintos ambientes del año, los chacos de Funes ya se aplican en otras zonas, pero de nuevo, ¿no? Ahí tenemos la particularidad de la zona de cada uno de estudios, en donde se realizan las investigaciones. Va a haber, los agentes son tan diversos como la misma, entonces vas a tener a gente con intereses distintos y potencialmente contrapuestos, no sé, desde la comunidad local, las organizaciones, las ONG, los investigadores, agentes turísticos si los hay. Entonces ahí las experiencias en otras áreas andinas pueden ser útiles, pero no directamente aplicables, porque eso, de nuevo, va a estar muy vinculado al desarrollo particular de cada región. Y acá yo siempre lo pienso, o quizás un ejemplo claro de comparación en la quebrada de Humahuaca, en donde todo lo andino está revitalizado, ¿no? Y aprovechado desde lo turístico, la carne de llama, lo que sea, y en este caso es algo que se discute. Entonces, las cuestiones del desarrollo de prácticas prehispánicas, sustentables, vinculadas a animales, puede estar bueno en los papeles, pero después hay que ver si la realidad es realmente aplicable. Y si no lo es, si se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo conciliar a los distintos agentes involucrados en esa discusión, si quieren, si no quieren, eso es como, tampoco es de ser demasiado, más que, al menos desde nuestro lado, plantear estos desarrollos arqueológicos, como quieran llamar. Así que bueno, creo que pasa así. Eso es un poco todo el camino. Como les digo, es un esquema general. Obviamente está desequilibrado porque tiene mucha más contenido. De hecho, tampoco me centré mucho en lo arqueológico porque iba a ser medio aburrido. Y le di como más énfasis a lo que sigue porque creo que es lo más fértil. Bueno, no sé si lo más fértil, pero sí lo más divertido. Como a ver esa cuenta larga. Así que bueno, eso es por mí todo lo que tengo para decir. Creo que llegué bien con el tiempo, ¿no? Una hora. Y ni lo practiqué. Para Norma, si me está mirando. Te está mirando, te está mirando. Ojo con el tiempo. No lo practiqué, Norma, llegué una hora. Exacto. Excelente. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación excelente, súper interesante. Sé que los alumnos tienen preguntas y también hay algunas preguntas en el chat de YouTube, así que vamos primero con las preguntas de los alumnos. Brenda, ¿querés coordinar vos aparte? Yo después coordino las preguntas del YouTube. Bueno, Juanpi, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Acá hay una pregunta que está haciendo Sofía Álvarez, que dice, ¿existen prácticas resilientes luego del decaimiento de la ganadería con respecto a la relación entre los Salca y los Uigua? Se me cortó un poquito al final. ¿Existen prácticas resilientes luego del decaimiento de la ganadería con respecto a la relación entre los Salca y los Uigua? Bueno, qué sé yo, a veces usar esos conceptos, si quieren, uno los piensa en la teoría y después verlos aplicados y cómo si antes lo consideran o no lo consideran, es como medio complejo. Lo que sí se ve en la ganadería local, en la ganadería, digamos, local, es que es muy poca, es de consumo familiar, es completamente, digamos, doméstica, no está un poco regulada, no tiene comercio, incluso la ganadería, qué sé yo, de animales más comerciales, como pueden ser qué sé yo, las cabras o las vacas, lo que fuera, tampoco tienen o sea, no hay un matadero en la zona, ¿no? Es lo que esté regulado
prácticas de una regulación un poco más allá formales. Entonces lo que sucede es que son prácticas sumamente de escala doméstica. Resilientes, y yo creo que en la cuestión vinculada a la ganadería de llamas, pervive sobre todo, o persiste sobre todo en la zona de los cerros. No sé si es algo que se hace por tradición, un poco hablando con los pobladores de la familia Nieto, ¿no? De los Cordillera de Narváez, un poco lo que te dicen es que ellos medio continúan lo que hacían sus ancestros. No sé si hay una discusión o si se piensan en el sentido de esto de Salca, Urbo, qué sé yo. Lo que sí dicen es, bueno, lo hacía mi abuelo, lo hacía el padre de mi abuelo, y yo lo sigo haciendo. También es algo que está bueno destacar porque no es algo que suceda en todas las zonas, ¿no? En general, lo que pasa, y lo que pasó en la historia también en esta zona de Nogasta, de Esteño, pero también se ve en otras zonas, es que los pibes crecen y se van, ¿no? No siguen con las tradiciones de, en este caso, de la ganadería, ¿no? Puede aplicarse a otro tipo de prácticas, pero lo que se ve es que algunos de los integrantes de esta familia sí tienen mucho interés en seguir con la práctica y que les gusta, ¿no? Y tampoco creo que no es casualidad que sean justo los que la familia con la que tuvimos una relación para poder hacer esta experiencia, porque de alguna manera también ellos están interesados en ello, en la arqueología, en el pasado. Ok, o sea que los jóvenes en principio estarían interesados en lo que es el pastoreo y la ganadería, porque digamos, sí se ha notado, y lo señala Viviana Vilá también, sí, que uno de los problemas en algunos sectores de la Puna es el desinterés de los jóvenes claro. por seguir con ese tipo de prácticas. Claro, yo no digo que sea generalizado. En esta familia en particular existe. O sea, y quizás incluso dentro de la familia puede ser que a algunos les interese y a otros no. Pero a los que les interesa los mantienen. Y esas visitas al puesto lo siguen haciendo. No es algo extendido, es algo muy particular, por eso el ejemplo este no es de ninguna manera representativo del área. Pero sí se persiste en algunos, digamos, casos puntuales. Y eso está bueno también pensarlo, ¿no? Como son prácticas que, sobre todo por las otras actividades, lo que mencionaba vos, Brenda, que es en el caso de Jujuy, ¿no? Esto que dice Diana, que se dejan ciertas actividades tradicionales, vamos a decir. Sobre todo Y acá hay otra pregunta de Sofi. No sé, Sofi, ellos pueden abrir el micrófono, ¿no? También para preguntar. Sofi, Sí. ¿preferís Dale. hacer la voz la pregunta o querés que lea del chat? No, pregunto. Nada, en realidad, en relación bueno, con la actualidad y con cómo afecta el turismo y el cambio climático, no sé, en Fiambalá, en Tatón, en las dunas, son, no sé si sumamente explotados, pero sí hay mucha actividad turística. Entonces, cómo está viendo, digamos, la gente de los cerros esta necesidad si hay una necesidad de cambiar las prácticas o esta relación entre los humanos y el ambiente, también con el monocultivo de vid que vos estabas hablando, la sobreexplotación del agua, como en la actualidad y a futuro también, cómo se ve Sí, el impacto o el lo que posible sucede. impacto. Sí, lo que sucede es que creo que es una de las zonas más visitadas de Catamarca, ¿no? Pero no tiene una estructura, si querés, para sostener todo lo que podría sostener en términos turísticos de visita. Entonces hay quizás un desbalance entre lo que recibe y lo que podría dar, que quizás que lo que podría dar llevaría a un mayor impacto, como decimos, de otra cosa. Respecto a la vid, si bien es algo que en su momento rindió, en la actualidad no rinde más. O sea, como que no es un recurso que algunos fueron abandonados. Si bien hay algunas bodegas, algunos fueron abandonados. De hecho, ese texto que yo cito ahí de Machado de Arauz muestra un poco eso, ¿no? Muestra cómo se pasó de ese auge de la vid, que fue, digamos, unos 30, 40 años, entre el 40 y
el 80 y después cayó, como la actividad ganadera, si quieren. Así que sí, es una situación compleja porque se podría, como decís vos, no sé si te interpreté bien, pero esto de lo que pensabas vos era cómo impacta el turismo en el ambiente y cómo lo piensa la gente local. Yo creo que la gente local ve bien la llegada del turismo. El tema es si él tiene la infraestructura necesaria el área para absorberlo y que sea de alguna manera que tenga un impacto bajo. Lo que sucede también es que, y esto pensándolo de nuevo con lo que decía en la presentación y que ahí Ire va a saber mucho más responderte, sobre todo el sector gastronómico, ¿no? Que es algo que uno cuando va a un área turística lo que uno esperaría es como comer los regionales, ¿no? Que sería algo de alguna manera explotar eso que te hace particular. Todo este proceso que mencionábamos recién del rechazo a la carne de llama en ciertos sectores hace que eso no sea ofrecido. Entonces, que quizás es un producto que atraería a ciertos sectores que esperan que te den de comer o que te ofrezcan de comer algo regional. Entonces, es medio complejo la relación comunidad local en ese sentido. Como, también es una instancia para pensarlo. Creo que con IRE con IRE y con Norma, habíamos hablado con una de las cooperativas que también estaban como muy abiertas al desarrollo de prácticas, si quieren, más andinas o más prehispánicas, como el pastoreo de llama. Pero bueno, es todo un trabajo también porque, qué sé yo, ahí de nuevo se involucran cuestiones que, por ejemplo, Jujuy tiene más desarrolladas, que son o los mataderos o los controles de calidad de la carne. Ahí entran un montón de otras cosas. No sé si respondí tu pregunta. Pero es complejo, o sea, yo creo que el turismo es bienvenido de todos los sectores de la comunidad, porque es un ingreso, digamos, de beneficio económico para todos. Temas como cómo hacerlo y qué hacer. Ahí yo no tengo mucho que decir respecto a qué hacer con el turismo, pero sí, yo creo que es algo bien recibido. De hecho, es una de las zonas de Catamarca que absorbe más turismo, sobre todo por el área de los 6000, que es el área de los grandes cerros, las grandes zonas andinas, y de las termas en Piambalá, ¿no? Que son como los dos atractivos, bueno, las dunas que decíamos, que son como los atractivos, tres atractivos, si querés, más grandes. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Interrumpo un segundo porque en el chat de YouTube Norma acota que, por un lado, que Juanpi recuerde que la familia Nieto es muy extensa y hay un integrante que moviliza el pasado, como un representante, que de los 7 hermanos es el único que es Topo, Sí, que es como un movilizador de claro, yo revivir. estaba pensando en eso. Y Sí. por otro lado, con respecto a lo que acabas de mencionar y la pregunta de Sofía, el concepto de impacto ambiental no es un concepto homogéneo. Bueno, hay más preguntas en el chat. Hay una pregunta de Lucía, te la paso. A ver, ahí voy a leer la pregunta de Lucía Salazar. Teniendo en cuenta esta diferencia clara identitaria entre los cerros y los valles, ¿cómo pensarías entonces en torno a la sustentabilidad, la zona más de los valles donde hay persistencia de estas prácticas prehispánicas sustentables? ¿Cómo trasladarlo de esa idea de que están los valles, que están los cerros pero no en los valles? Claro, va por ahí la pregunta. Okay. Sí, yo creo que ahí por ahí lo que sucede es revalorizar no solo, y acá me excede a lo animal, sino también a otras prácticas que involucren la horticultura, qué sé yo.
que ahí quizás Iris puede aportar más, pero digo, obviamente digamos, el impacto o la desertificación es amplia. Quizás algunas cosas no se pueden hacer en el corto plazo, qué sé yo. Lo que sí, tampoco es que en los cerros hay una boom de lo ancestral y lo andino. O sea, es como uno lo puede ver en la actualidad y haciendo ese desarrollo en cuenta larga, queriendo, bueno, un poco algo generalizar, pero la problemática. Yo no la encajonaría tanto de decir, bueno, el andino ancestral sustentable en cerros y lo no andino no sustentable en los valles, que se pueda trasladar esas políticas de arriba hacia abajo, porque tampoco creo que sea ese marco. O sea, es como más complejo. Y de hecho, como ahí mencionábamos recién, esa persistencia de algunas prácticas más ancestrales dependen de la voluntad de algunas personas. Y están atadas hasta, si querés, de individualidades. Entonces, que eso puede cambiar de un día para otro, o sea, por cuestiones hasta incluso personales. Entonces es como muy difícil pensarlo. Yo creo que ahí deberían involucrarse otras, no sé cómo llamaba, otros proyectos, no sé, que tengan conocimientos técnicos, digo, ¿no? Tanto de, qué sé yo, de ganadería como lo que fuera, para poder revitalizar, si es necesario, ese tipo de prácticas. Pero sí, que existan es medio una cuestión, no digo fortuita, pero sí de voluntades individuales, de personas que las siguen haciendo, que persisten, pese a las condiciones actuales. Es hasta por gusto, te diría, ¿no? Lo hacen porque les gusta. Y trayendo Es a como que el tema un valle, qué sé yo. poco, ah, perdón. Sí. Trayendo a tema un poco lo que trabajamos siempre en el seminario, como ¿cuál pensarías que sería el posicionamiento arqueológico frente a esto? Como desde tu rol. Desde mi rol, y no sé, yo creo que mostrar un poco el desarrollo, obviamente en la escala humano-animal, que obviamente uno lo puede trasladar a otro tipo de relaciones, no es la única. Creo que lo que el aporte es marcar un poco eso, marcar la complejidad del presente en relación a todos los procesos que se dieron al menos desde el pasado prehispánico de la sociedad agropastorile, mostrar las alternativas, las historias, las distintas vivencias. Mucho más que eso, que mostrarlo y presentarlo y darlo a conocer y difundirlo. También, bueno, con IRE, sobre todo IRE, ¿no? Que quizás tiene sí un poco más la pata de los talleres en las comunidades, ¿no? De los talleres culinarios económicos. Quizás eso, como tanto la proyecto de carrera de IRE, las actividades de extensión, las actividades de divulgación o la comunicación de la ciencia, en el caso de nuestro, que hemos hecho algunos a lo largo de las campañas. Sí, quizás que no hemos profundizado todavía esto porque de alguna manera es relativamente reciente. Creo que no sé cuándo fue, creo que la campaña fue el 2019, esa que fuimos a hacerlo de los talleres, y la del impuesto fue anterior y era para tesis, así que después la escritura de tesis. Pero bueno, yo creo que yendo a la pregunta, el conocimiento y cómo colaborar o dar es eso, es mostrar un poco la dinámica y la particularidad de la zona, porque eso para mí es importante también, ¿no? Porque si no,
qué sé yo, aplicar como recetas a distintas zonas siguiendo experiencias de otras zonas, como decía, por ahí no sirve, ¿no? O no termina sirviendo por el hecho de que la historia de cada zona es particular y cómo se evidencia y cómo se apropian las personas de eso también es particular, las voluntades que existen son particulares. Entonces, no creo que haya una receta universal para aplicarlo, sino que, bueno, un poco el aporte sería eso, mostrar la historia concreta de la zona y ver cuáles son las conocidas, cuál es el panorama. Tengo más preguntas, así que voy avanzando para que lleguemos con el tiempo. Acá Astrid dice, muy interesante, Juan Pablo, cómo abordaste el estudio del área y las líneas de evidencia que utilizaste para los distintos periodos. Mi pregunta tiene que ver con el periodo colonial conquista española. En un momento hablas de la sobrecarga de ambientes, Sí. el abastecimiento de centros de explotación minera, Sí. ya desde esos tiempos. Hoy en día el área de estudio con las mineras actuales, ¿cómo es la relación? ¿Tiene mucho impacto en las poblaciones del área? Bueno, eso sí sabría decir. Bueno, lo que es, bueno, ahí el tema, por dos cosas. Por empezar, la cuestión de la minería en momentos coloniales es todo hipotético porque de alguna manera son generalidades para el NOA y habría que ver cómo se aplicaba en esa zona, sobre todo en momentos coloniales. Sí, en momentos republicanos y en los inicios, sobre todo a fines del siglo XIX, se veía, ¿no? Eso que ya sí había una cuestión ahí concreta del traslado del ganado a Chile para satisfacer las demandas de esa zona. En la actualidad, la minería, esto poco de oído, no sé mucho, el impacto, no sé qué mencionabas, el impacto de la minería en la zona, claro, bueno, yo creo que es una fuente de trabajo para las personas que viven en el área. No sé mucho más que decir respecto a eso. No sé a qué, no me acuerdo bien sobre qué era concretamente la minería. Sí, apuntaba más que nada cómo era la relación con las mineras, cómo es la relación actual con las mineras. Y bueno, es como en todos lados. Hay gente que está a favor de la minería, hay gente que está en contra de la minería. Como toda zona en donde la minería, por un lado, otorga trabajo a ciertos sectores de la población y por el otro lado hay otros sectores que Sí, están... tal vez lo pienso más desde el lado ambiental, digamos, ¿no? Si hubo algún tipo de impacto que haya afectado directamente a la gente del pueblo o a los pastores en relación a tal vez. Bueno, las zonas mineras están bastante más altas, al menos las y no es una zona en donde haya pastores. Sí hay poblaciones del suroeste de Vicuña, pero son zonas bastante más altas de donde se mueven, digamos, al menos en la actualidad. O sea, los pastores que están en la zona precordillera, en la cordillera de Narváez, no hay impacto directo. Sí, quizás sea un motivo por el cual, qué sé yo, se absorban mano de obra, no sé cómo llaman los fuerzas de trabajo, y se abandonen las prácticas. Eso sí podría llegar a tener impacto. Pero eso estoy pensando en voz alta. Acá hay otra pregunta de Clara Sco. Antes que nada, quería decirte que me parece un estudio muy interesante y entiendo que al estar en proceso debe ser difícil presentarlo, así que felicitaciones. En cuanto a mi consulta, es más que nada por el tema de la investigación. Me interesa saber cómo trabajan con la gente del lugar, si son bien recibidos y esas cuestiones. Y en cuanto a los registros de la colección del folclore, quizás es una duda burda porque no conozco el documento, pero ¿cómo identifican que los textos pertenecen a su sistema de estudio? A su sistema, no sé. Sí, no entendí yo tampoco la La última colección parte. de folclore es una colección, ahora está disponible, digitalizada, así que si les interesa y la pueden, está en Apple, la digitalizaron hace poco y están todos los PDFs arriba, están subidos. Y ahí uno puede filtrar por zona, qué sé yo, podés, Catamarca, y después tenés una lista con las escuelas, y las escuelas vos las podés adscribir a un
localidad en particular. En nuestro caso, estas las había relevado Norma antes de que estén digitalizadas, así que tenemos la Ramadita, Ambalá y no sé si alguna más. Y son, digamos, registros que se tomaron por maestros y maestras en la década del 20 y que reflejan conocimientos populares de la gente de la zona. A veces te ponen en el registro como conocimiento de la comunidad local, sin ningún tipo de referencia a una persona en particular, y a veces sí, te dicen tal persona de tanta edad. Bueno de ese registro también es que al ser un conocimiento popular y al decirte que, qué sé yo, que te lo dice una persona que tiene 60, 70, 80 años, vos podés trasladar o hacer como, bueno, si lo sabe esta persona de que tiene 80 años, estamos en 1921, al menos hasta mitad del siglo XIX podemos considerar que lo que dice tiene algún tipo de referencia histórica. Pero sí está bueno porque ahora está disponible y lo pueden buscar. Y eso creo que, por un lado, es algo que está bueno leer, porque es otro tipo de lectura que uno está acostumbrado, y por otro lado, te puede llegar a disparar preguntas, sobre todo en cualquier temática que ustedes tengan, porque, qué sé yo, también tiene, no solo, van a ver que tiene, qué sé yo, refranes, adivinanzas, bailes, danzas, cantos populares, pero a veces hay referencias incluso a cuestiones arqueológicas. Por ejemplo, la persona menciona las ruinas de los antiguos, las ruinas de qué sé yo. Que eso está bueno. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era. No sé si respondí con eso. No me acuerdo cuál era la otra pregunta. Bien, ¿alguna pregunta más? No, pero creo que tenía una primera pregunta. ¿Una segunda parte? A ver. No, una primera. Me interesa ver cómo trabajan con la gente del lugar, si son bien recibidos. Ah, eso. Bueno, sí. La Norma la conocen del 24. Sí, son de años. Así que sí, somos bien recibidos. Bueno, una gran parte también del trabajo, bueno, eso lo sabrán también ustedes, que ya están a punto de escribiendo la tesis en días, pero tienen campañas encima. Una gran parte del trabajo de campo no solo es excavar, sino también hablar con personas. Sí, hay un montón de buenas relaciones establecidas, algunas bien concretas, ¿no? Con familias que vamos a dormir en la casa, concretamente, y a comer con ellos, que nos han cocinado. ¿Sí? La relación es buena. Yo quiero hacer una pregunta que no me puedo Sí. aguantar. Y ya después dejo espacio para los demás. Mostraste un gráfico donde hay una declinación del ganado Sí. muy importante como en 1988, y te quería preguntar si hay algún tipo de registro o si hicieron algún tipo de relevamiento de lo que es la parte ambiental, climatológica, de precipitaciones, o si hay algún tipo de explicación, porque, digamos, no sigue la tendencia del resto del gráfico. Hay como un pico muy bajo en 1988 y me dio curiosidad, te quería hacer Bueno, mira, está buena la pregunta. Ese censo en particular del 88, creo que, no te digo que tuvo algunos, y eso pensando también en los ecos, quizás me lo olvidé de incluir. Creo que tuvo algún tipo de problema metodológico, el censo en sí. Sí, porque es un pico como demasiado bajo. Si mal no recuerdo, ese censo del 88 tuvo un problema, y no sé si estaban considerados, alguno de los ganados que antes consideraban no estaba considerado. Creo que es algo que me faltó marcar ahí en el gráfico, puede ser por eso. Porque sí, es como un pico muy bajo y después hay una recuperación un poquito, tampoco es que es tan grande, posterior. A ver. Sí, sí. Puede ser que sea ese. Después, no me acuerdo bien. Si ese va del 69. Pero no sé. Respecto a lo que decías de lo ambiental, de lo Sí, climático, no. ok.
Bueno, Sí, eso es más que nada por sí, mi tema de investigación. A mí siempre te voy a preguntar por la parte paleoambiental, que estoy atrás de datos paleoambientales y variaciones de precipitaciones en el NOAA, así que sí, lo que por te eso te dicen pregunto. a veces, que eso es lo que decían, ¿no? A veces también, papá, no creo, que si le preguntás de por qué se redujeron las cabezas de ganado, por el puma, por el león. Pasa que pasan de una cantidad inmensa como es, de ganado a una muy baja. Entonces yo creo que puede llegar a ser que haya afectado la cacería silvestre, digamos, del puma sobre los animales, pero también es una cuestión de este abandono progresivo. Buenísimo. Justo ahí en el chat alguien está diciendo, yo también tenía esa duda de si se tienen en cuenta los depredadores naturales de la zona y la hidrodinámica. Sí, como te decía, ahí tenés como, qué sé yo, el discurso local, que obviamente está bueno tenerlo, porque siempre es como una referencia para después repetir. Pero bueno, yo se lo atribuyo más que nada, y no lo vería tampoco por el censo tiene las cuestiones de que, y sobre todo en estas zonas, puede llegar a haber una dificultad en la accesibilidad, ¿no? Y sobre todo, qué se censa, cómo se censa, a quién se censa, son como datos a tener en cuenta. Yo no lo vería tanto como, bueno, a ver, hay una diferencia muy grande entre ese y el que sigue, o entre ese y el anterior, sino cuál es la tendencia general entre todos. Se ve que Okay. se reduce y eso se ve, digamos, como resultado en lo que uno ve en la actualidad. Perfecto. Ire, ¿hay algún comentario en YouTube? Sí, perdón, estoy muy afónica, pero sí voy a trasladar los comentarios de YouTube, pues, bueno, te mandan muchos saludos. Tenés saludos de Luis Vicente Javier Col, No, no que lo te dice conozco. buen día. Sofía Tosti, que también te dice buen día. Norma Rato, que te dice buen día. Valen Posati y Willy Mengoni, que te saludan. Abrazo. Mavi Villa, que pregunta, ¿qué está pasando con el guanaco en estas áreas? ¿Está representado tanto en momentos prehispánicos como posteriores? Sí, bueno, esa está buena la pregunta. Siempre el problema que existe en el registro arqueológico, la identificación geométrica, a partir de geometría, es que es difícil de identificarlo. Sobre todo por esta superposición que hay con la llama, en las cuestiones, digamos, de geometría, morfometría, como quieran llamarlo. Incluso hasta los estudios genéticos, poco salió un trabajo también en Chile, que es como difícil incluso a ese nivel. O sea, imagínate que si ese nivel se complica, con la geometría está complicado, ¿no? Así que lo que sí, a nivel prehispánico, yo asumo que, al menos esa es mi interpretación, que todo lo grande en general debe ser llama. Y la población silvestre que era, digamos, cazada eran las vicuñas. Yo creo que hay una preferencia, si querés, a nivel de lo silvestre con relación a ese a ese camello. En la actualidad hay poco guanaco, sí, por ejemplo, lo que me decían los nietos, que son una familia esta que tiene el puesto, que en los cerros andan algunos guanacos y que de hecho a veces se cruzan con las llamas que tienen ellos. Como sus llamas no están permanentemente cuidadas, o sea, ellos visitan el puesto cada tanto y las llamas se cuidan solas, que es alguna estrategia en general también de los pastores andinos. En general, ¿no? La llama tiene esa particularidad. Lo que sucede también es que ellos identificaron, yo estaba ahí en el puesto con ellos y habían arriado a todas las llamas, las metieron en el corral y una saltó el corral, saltó fácil. Apenas la vio, me dijo, esa es la cruza con Juana. Sabían que había algunos que habían sido fruto de alguna cruza de un macho guanaco con una hembra llama y que tenían como esas actitudes más de escape, ¿no? Es lo que me decían ellos.
respecto a eso. Y verlos se ven pocos. O sea, yo creo que sí, Vicuña se ven mucho más. Esas fotos, todas las fotos de Vato, un par de fotos ahí que les mostré sobre el principio de Vicuña, a lo último cuando estaban haciendo las acciones a un encierro, son de ahí de la zona de las peladas, se ven mucho más. Bueno, en Naco se ven pocos y se ven solos, en general solos, o al menos los que vi yo. Aparentemente, o no es abundante o no se encuentra. No sé. Pero creo que es algo que pasa en general en los Andes, ¿no? Bueno, gracias. Y sigo con los comentarios. Willy Mengoni te dice, muy linda e interesante tu charla, muchas gracias. Bueno, Norma Rato comenta, se necesita un trabajo mucho más profundo en los aspectos sociales para comprender la pervivencia de algunas prácticas en la actualidad, y bienvenidos a los antropólogos sociales que estén interesados. Así que sí, si hay es alguien viendo acá, una invitación abierta. claro. Los recibimos y las recibimos con los brazos abiertos. Y después, por último, Mavi Villa comenta, qué interesante el registro etnohistórico obtenido y muy buena presentación, felicidades. Bueno, gracias. Y por aquí Bueno. ya no hay más comentarios que esos en el YouTube, así que por mi Bueno. parte te agradezco muchísimo tu participación en el seminario. Creo que las alumnas y los alumnos lo han sabido aprovechar. Y bueno, nada. Bueno, espero muy que felices se haya de estar entendido porque muy rápido, porque era demasiado, qué sé yo, era mucha información, demasiado. Intenté ordenar un poco en el seminario, como decía al principio. Por ahí es mucho y hay algunas cosas que, qué sé yo las tengo porque las trabajé, pero sobre todo por las ubicaciones espaciales y eso, pero traté de hacerlo lo más visual posible, no sé si sirvió. Creo que Se entendió muy bien y fue me alegra. muy entretenida la charla, y además, bueno, las y los alumnos y alumnas tienen la posibilidad de contactarte por privado si tienen el interés de conocer algún detalle más sobre tu trabajo. Nos pueden pedir el correo electrónico de Juanpi y se lo vamos a facilitar. Sí, desde ya, me escriban. Gracias a vos, Ire, y a... estoy contento. Les agradezco. Está sin audio, Brenda. Ahí está. Muchas gracias a todos también por participar y por el interés que tuvo el seminario, tanto en estudiantes como en colegas. Les queremos también contar que vamos a tener próximamente otra clase abierta, que va a ser el martes 26 de octubre, Ciencia y Antropoceno, Extractivismo, Contaminación, Fronteras Agrícolas y Génesis de Epidemias y Pandemias, del doctor Matías Blaustein. Así que están todos invitados y bueno, seguramente nos volveremos a ver. Espero que lo hayan disfrutado, te agradecemos nuevamente y gracias. que tengan todos muy buena semana, nos mantenemos en contacto. Chao. Muchas gracias, José.